Bien, voy a continuar con la segunda parte del tema 9, que es la parte de distribuciones de estadísticos muestrales. Vale, voy a empezar la parte completa porque sé que me falta un trocito, pero de esta manera ya lo retomamos desde el principio. Sería la segunda parte del tema 9. La primera ya sabéis que era el muestreo, que son las diferentes técnicas que hay para obtener muestras de una población, y la segunda parte, que es cuáles son las distribuciones de los estadísticos muestrales más importantes. Lo primero que vamos a ver es cuál es la distribución de la media muestral. Tengo que tener claro que qué es eso de la media muestral. Imaginaros que yo tuviese una población en la cual la media, pues por ejemplo, valiese 6 y la desviación típica valiese 2, por poneros un ejemplo. Vosotros imaginaros que yo tuviese una muestra de tamaño 100, tengo por el procedimiento que fuese oportuno, y que la media me saliese 5,8. Vale, al rato obtengo otra muestra diferente y la media me saldría pues 6,2, por poner un ejemplo. Otra muestra diferente y la media me saldría 5,9. En otra la media de la muestra me saldría 6, en otra 6,1, en otra 6,2, en otra 5,95, en otra 6,05, en otra 5,98. Bien, obtengo así una variable aleatoria que tiene muchísimos valores. Si yo calculase la media de esa variable aleatoria, estaría calculando la media de la media muestral. Pues lo que tengo que tener claro es que la media de la media muestral coincide con la media de la población, ¿vale? La media de todas las medias coincidiría con la media de la población. Pero no ocurre eso con la desviación típica. La desviación típica de la media muestral es más pequeña que la desviación típica de la población. En concreto, la desviación típica de la media muestral se simboliza con la barra esta encima, es la desviación típica de la población entre la raíz del número de datos. Por ejemplo, si tuviese 100 datos, pues la desviación típica de la media muestral sería la desviación típica poblacional entre la raíz de 100, que es 10, es decir, sería la décima parte. Fijaros que es mucho más pequeña. Luego también es importante saber que en el caso de que la variable aleatoria x se distribuya de forma normal y se conozca su varianza, el estadístico que se obtiene cuando a la media muestral le resto la media y divido entre su desviación típica, que es sigma entre raíz de n, es decir, cuando tipifico, recordad que tipificar es cuando una variable se le resta la media y se divide entre su desviación típica, lo que yo obtengo es una normal 0,1. Y eso tiene su importancia, como vimos en el tema anterior, porque yo utilizando tablas puedo calcular probabilidades. Podré hacer problemas tipo, pues cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 3 y 8, cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 1,65, qué porcentaje de las medias muestrales son mayores que 3, en fin, problemas referidos a la media muestral, porque conozco su distribución. Vale. ¿Qué ocurre cuando la variable x se distribuye de forma normal pero que no se conoce la varianza poblacional? Lo que tengo que tener claro es que en este caso el valor esperado o la media de la media muestral también coincide con la media poblacional, eso siempre ocurre, y la desviación típica de la media muestral la puedo obtener en este caso dividiendo la cuasi desviación típica entre la raíz cuadrada del número de datos, ¿vale? Y en este caso, cuando yo tipifico, es decir, cuando resto a la media muestral su media y divido entre su desviación típica, lo que obtendría en este caso no es una normal 0,1, sino que es una t de student con n-1 grados de libertad. Si la media fuese de tamaño 100, pues obtendría una t de student con 99 grados de libertad. Perfecto. Vamos a pasar a ver si funciona esto, que se ha quedado pillado. Vale. ¿Qué ocurre en el caso en el que la variable aleatoria x no se distribuya de forma normal? Porque fijaros que en la diapositiva anterior yo suponía que la variable aleatoria x se distribuía de forma normal, y si conocía la desviación típica o la varianza poblacional, el estadístico se distribuía como una normal 0,1, pero si no se conocía la varianza poblacional, era como una t de student. Pues lo que tengo que tener claro es que cuando la variable aleatoria x no se distribuye de forma normal, pero el tamaño muestral es suficientemente grande, es decir, n mayor o igual que 30, el estadístico x barra menos mu partido entre sigma raíz de n también se puede aproximar mediante una normal 0,1. Es decir, que yo, si tipifico de la misma forma que antes, porque la media y la desviación típica son las mismas que antes, también obtengo una normal 0,1. Y en el caso de que la n sea mayor o igual que 30, fijaros que la media y la desviación típica en este caso también coinciden con el caso anterior, y si tipifico en este caso no sería una t de student, sería también una normal 0,1. Conclusión, todo esto lo tenéis en la página 17 y 18 de vuestro formulario. Tenéis que tener claro que en el caso de la media muestral
En la mayoría de los casos, tipificando, lo que se obtiene es una normal 0,1, salvo en un caso que lo que obtengo es una T de Student. Problema de aplicación de lo que hemos contado, pues por ejemplo el 9.8. Me dicen, la inteligencia general en los adolescentes se distribuye en la población como una normal de media 180 y desviación típica 9, me lo dicen. Si se extrae una muestra aleatoria de 16 adolescentes, calcular, pues el apartado A, la probabilidad de que la media muestral sea menor que 176, la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 186 y la probabilidad de que la media muestral esté entre 178 y 185. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Pues sabemos que en este caso la variable X en la población se distribuye como una normal, eso es lo que me dicen, y además conocemos la varianza poblacional. Fijaros que la varianza valdría 81. Esta es la desviación típica. Por lo tanto, yo sé que en este caso el estadístico x barra menos mu entre sigma raíz de n se distribuye como una normal 0,1. Como me piden en el apartado A cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 176, pues lo que voy a hacer es tipificar siguiendo esta fórmula. Es decir, en las dos partes resto la media de la población, que es 180. Lo veis, en las dos partes he restado 180. Y en las dos partes divido entre la desviación típica, que es 9, entre la raíz cuadrada del número de datos, que es 16. De esa forma, a la izquierda lo que yo obtengo es una normal 0,1, lo que ya sabéis que represento con la letra Z, y a la derecha la cuenta que me queda es menos 1,77. Mirando en la tabla de la normal 0,1, como aprendimos en el tema anterior, eso me queda 0,0384. Apartado B del mismo problema. Calcúlese usted ahora cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 186. Lo mismo, ¿vale? Esto ya lo sabemos, que es una normal 0,1. Por lo tanto, esto fue lo que me pidieron, que la media muestral sea mayor que 183, y lo que hago es tipificar. Es decir, en las dos partes, como veis en los dos numeradores, he restado la media, que es 180, y he dividido entre la desviación típica, que es 9, entre la raíz cuadrada de 16. A la izquierda obtengo Z, y a la derecha me queda, bueno, aquí donde pone menor debería poner mayor. ¿Lo veis? Este símbolo menor está mal puesto, aquí tendría que ser un mayor. Mayor. Bien. Me queda la probabilidad de que Z sea mayor que 2,66. Me voy a la tabla de la normal 0,1 y como en la tabla de la normal 0,1 siempre me viene la probabilidad acumulada, cuando yo busque el 2,66 la que me da es justo la contraria de esta. Por eso tengo que poner 1 menos la que viene en la tabla cuando busco el 2,66, que es 0,9961. Eso hace que me salga una probabilidad de 0,0039. Y por último, en el C me preguntaban que cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 178 y 185. Pues igual, escribo lo que me piden y tipifico. ¿En qué parte? Pues evidentemente en las tres. Como veis, en las tres partes he restado en el numerador 180, que es la media, y en las tres partes he dividido entre 9 entre raíz de 16. A la izquierda la cuenta que me queda es menos 0,89. En el centro, como bien pone aquí arriba, obtengo una variable normal 0,1 que se representa con la letra Z, y a la derecha me queda 2,22. ¿Qué tendría que hacer para poner la probabilidad que se acumula entonces entre estos dos valores? Pues me tendría que ir al mayor, que es 2,22, y restarle la que se acumula hasta el pequeño, y eso me queda la cuenta de 0,801. Bien, pasamos ahora a la distribución de la proporción muestral. En el formulario vuestro estaríamos ya en la página 18, ¿vale? Supongamos que en una población tenemos un determinado suceso tipo Bernoulli. Recordad que un suceso tipo Bernoulli es un suceso que bien ocurre o bien no ocurre. Por ejemplo, cuando yo lanzo a canasta. Puede ocurrir que enceste o que no enceste. O por ejemplo, cuando respondo al azar una pregunta de un examen. Puede ser que la acierte o que no la acierte. O cuando lanzo un dado, puede ser que me salga 5 o que no me salga 5. Pues supongamos que tenemos un suceso de ese tipo que ocurre con una determinada probabilidad, pi, ¿vale? En la población, la probabilidad de que ocurra ese suceso es pi. Para cada muestra de tamaño n, lo que yo hago es considerar la variable aleatoria que me cuenta el número de veces que en los n elementos de la muestra ocurre ese suceso. Evidentemente podría ocurrir o ninguna vez, o una vez, o dos veces, puntos suspensivos, o n veces. Es decir, sería una binomial de parámetros n, las veces que repito el experimento, que es ver si ocurre el suceso o no, y una probabilidad pi, p igual a pi. La probabilidad de que ocurra el suceso es pi.
Vale. ¿Cuál es la variable proporción? Pues recordar que la proporción lo que cuenta es el número de veces que ocurre algo en relación con el total. Me explico. Imaginaros que yo a 5 personas le pregunto que si tienen gafas. Imaginaros que 2 de las 5 me responden que sí. ¿Cuál es la proporción de personas que tienen gafas? Pues evidentemente sería 2 entre 5, 2 quintos. Imaginaros que yo tiro 8 veces a canasta y de las 8 veces meto 4 tiros. ¿Cuál es la proporción de tiros libres que he acertado o que he encestado? 4 entre 8, sería 0,5, ¿vale? La variable proporción se obtiene dividiendo los valores de la variable entre el número total. Y evidentemente me va a recoger la proporción de elementos de la muestra para los que se cumple el suceso S. Bien, importante, la media de esa variable, de esta de aquí, es pi. Y la desviación típica de esa variable, es decir, la desviación típica de la proporción muestral, porque a esta variable se le llama proporción muestral, es la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi, todo ello dividido entre n, ¿vale? Es decir, que el valor esperado para la proporción muestral coincide con la proporción poblacional, pero la desviación típica de la proporción muestral es menor que la desviación típica en el caso de la población. Vale. Importante también, para valores de n mayores o iguales que 30, se cumple que cuando yo tipifico, es decir, que cuando la variable proporción muestral le resto su media y divido entre su desviación típica, pues lo que obtengo es una normal 0,1. ¿Vale? Con todo el rollo que os he contado, un ejemplo concreto. Imaginaros que disponemos de un juego con una utilidad diagnóstica para problemas atencionales. El juego consiste en que los niños tienen que levantar una cartulina que tiene que ser del animal a que el psicólogo está nombrando, ¿vale? Imaginaros que yo tengo 15 niños que tienen problemas de atención. Ellos tienen cada uno de ellos sus 5 cartulinas con la culebra, el dromedario, el caballo, el tigre, el gato y el perro, por poner un ejemplo. E imaginaros que entonces el test consiste en que si el psicólogo se pone a hablar del caballo, pues los niños tienen que levantar la cartulina del caballo. Si está hablando de la serpiente, pues los niños tienen que levantar la cartulina de la serpiente. Y me dice que si debido al déficit de atención que tienen, los niños responden al azar, es decir, que la atención que tienen es nula, ¿cuál sería la probabilidad, dice en el apartado A, de que ningún niño acierte? Apartado B, de que la proporción de los que acierten sea inferior al 50%, y en el C, que la proporción de aciertos no supere al 20%. Importante, la variable que subyace en este problema, la variable X, es la que me va a contabilizar el número de aciertos totales entre los 15 niños, ¿vale? Esa variable evidentemente es una binomial de parámetros n igual a 15, es decir, yo tendré que ver los aciertos que hay, que podría ser o ninguno, uno, así hasta 15, y una probabilidad de éxito. ¿Cuál sería la probabilidad de acertar? Pues fijaros que si el niño levanta una cartulina al azar y hay 5 cartulinas, la probabilidad de que acierte es un caso favorable de los 5 posibles, con lo cual sería un quinto, este 0,20 que veis aquí, ¿vale? La proporción de niños que aciertan, ¿qué tendría que hacer? Por dividir el número de los que aciertan entre los 15. Vale. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún niño acierte? Pues evidentemente sería la probabilidad de que el número de aciertos sea 0. Si me voy a las tablas de la binomial, que están en concreto, vamos a buscarlo y así practicamos un poquito. Si me voy a las tablas de la binomial, vamos a ver, a la primera de ellas, a la página 26, veo que llega hasta n igual a 7. Si me voy a la página 29, fijaros que tendría que buscar el valor n igual a 15, y me están pidiendo el valor correspondiente a x igual a 0, que es el primero, y una probabilidad p que era 0,20. Pues si miráis ahí, la probabilidad es 0,0352, ¿vale? Aquí ha variado pues una 10 milésima, aquí ha puesto 0,0353. Ese, como veis, no tendría ningún problema. Imaginaros que en el B me piden ahora que cuál es la probabilidad de que la proporción de aciertos no llegue al 50%. Y esto es importante. Fijaros que la proporción sería x entre 15 menor que 0,50. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Pues el 15 este lo paso multiplicando. Me seguís, ¿no? Con lo cual me quedaría la probabilidad de que x sea menor que 7,5. Me seguís, ¿no? El 15 por 0,50 sería este 7,5.
Pero como la x es una variable que toma los valores 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos hasta 15, los valores correspondientes hasta 7,5 serían 0, 1, 2, 3, así hasta 7. Con lo cual, si me voy a las tablas, en este caso de la acumulada, es decir, de la función de distribución, si me voy en concreto a la página 35, si me voy a la página 35 y veo para n igual a 15 cuál es la probabilidad que se acumula hasta el 7, fijaros que la probabilidad que me pone es 0,9958, ¿vale? Ir a la tabla y buscarlo. Imaginaros ahora que me preguntan que cuál es la probabilidad de que la proporción de aciertos sea superior al 20%. Pues tendría que poner cuál es la probabilidad de que la proporción, es decir, x entre 15, sea mayor que 0,20. ¿Qué tendría que hacer con el 15 que está dividiendo? Pues lo paso multiplicando. Por lo tanto, me quedaría la probabilidad de que x sea mayor que 3, si hacéis la cuenta. Pero como en la tabla viene siempre la acumulada, lo contrario de mayor que 3 es que sea menor o igual que 3, con lo cual sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Me voy entonces en la página 35, la probabilidad que se acumula hasta el 3, y a mí me queda 0,6482. Por lo tanto sería 1 menos 0,6482, que es el 0,3518 que veis aquí. Vale. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo hacemos este. Para hacer este, fijaros que no necesitaría para nada el tema este, lo podría hacer a través de la binomial, como aprendimos en el tema anterior. Pero ahora viene cuando la mata. Me dicen, se sabe que el 85% de los alumnos de la UNED no fuman. Si se selecciona una muestra de 200 estudiantes, calcule usted la probabilidad de que la proporción de los alumnos de la muestra que no fuman sea inferior al 80%. Muy bien. Problema que hay aquí, que fijaros que para n igual a 200 yo ya no tengo tablas. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces en este caso? Pues lo que tengo que hacer entonces es, según os he contado antes, utilizar la aproximación de la normal que viene en la página 18. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues me tengo que acordar que cuando a la proporción le restas la proporción poblacional y divides entre la desviación típica, que sería pi por 1 menos pi entre n, todo con la raíz cuadrada, lo que obtengo es una normal 0,1. Es decir, yo tengo que calcular cuál es la probabilidad de que la proporción sea menor que 0,8. No podría yo utilizar las tablas porque una binomial de parámetros n igual a 200 no viene en las tablas, con lo cual directamente lo que hago es tipificar. ¿Cómo tipifico? Resto la proporción, que fijaros que es 0,85, y divido entre la raíz cuadrada de 0,85 por 0,15, este 0,15 es 1 menos 0,85, y dividido entre la raíz de 200. Ojo, tengo que tipificar en las dos partes. A la izquierda lo que me queda es una variable normal 0,1, z, y a la derecha el valor que me queda es menos 1,98. Si yo miro las tablas, me queda, en las tablas, ojo, de la normal 0,1, el valor que me queda es 0,0239. ¿Vale? Y hoy vamos a hablar ahora, ya para terminar, de la distribución del estadístico varianza. ¿Vale? Entonces, lo primero es distinguir entre lo que es la varianza muestral, que se le representa de esta manera, s cuadrado x, y la cuasivarianza muestral, que se le representa con la letra psi cuadrado n-1. Es decir, en todo lo que sigue y en todo vuestro formulario en la página 19, cuando veis escrito s cuadrado n-1, se está refiriendo a la cuasivarianza muestral. Y cuando veis escrito s cuadrado x, se está refiriendo a la varianza poblacional, ¿vale? Varianza, no lo confundáis, perdón, a la varianza muestral. S cuadrado x es varianza muestral, s cuadrado n-1 es la cuasivarianza muestral. Muy bien. Importante, ¿qué es lo que tengo que saber? Pues esto que aparece aquí, ¿vale? Todo esto que aparece aquí, que evidentemente o viene en el formulario de la página 19, y lo importante es sin duda esto que viene aquí. Es decir, que los estadísticos n, s cuadrado x entre sigma cuadrado se distribuye como una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Y el estadístico n-1 por s cuadrado n-1 entre sigma cuadrado se distribuye también como una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Y esto es lo que me va a permitir calcular
probabilidades correspondientes bien a la varianza, bien a la cuasivarianza muestral, utilizando la tabla de la G cuadrado. Bien, esta propiedad que viene aquí en negrita es importante que la sepáis, y lo que me relaciona es cuál es el valor de la varianza muestral con el valor de la cuasivarianza muestral. Vale. Luego lo de siempre, para valores de n mayores o iguales que 100, se pueden aproximar mediante una variable normal. Sabiendo que en una G cuadrado la media es n-1 y la desviación típica es la raíz cuadrada de 2 veces n-1, pues evidentemente cuando yo lo vaya a aproximar mediante una normal, cogeré la normal que más afina y que mejor se aproxima, que es aquella cuyas medias son n-1 y la raíz cuadrada de 2n-1, como también veis en el formulario en la página 19. Bien, un ejemplo. Para valores de n, bueno, esto es lo mismo que viene en el formulario, lo que os he contado antes, que se puede aproximar mediante una normal 0,1. Y eso es un ejemplo de examen. Me dicen, la distribución de las puntuaciones de un test de razonamiento numérico es normal con varianza 100. Si se extraen muestras de tamaño 30, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza de las muestras, es decir, cuál es la probabilidad de que la varianza muestral esté entre 47 y 142? Muy bien, esto es lo que yo tengo que saber. En este caso, fijaros que me han hablado de la varianza muestral, pues yo tengo que saber que n por la varianza muestral al cuadrado entre sigma cuadrado se distribuye como g cuadrado n-1. Si me hubiesen hablado de la cuasivarianza muestral, en vez de coger n por ese x cuadrado entre sigma cuadrado, ¿cuál habría cogido? Pues paréntesis n-1 por s cuadrado n-1 entre sigma cuadrado. Bien. Importante que sea capaz de escribir lo que me piden. Me piden que cuál es la probabilidad de que la varianza muestral, s cuadrado x, esté entre 57 y 142. ¿Qué creéis que tengo que hacer? Pues entre comillas tipificar. Tipificar aquí, fijaros que es conseguir llegar a esta. Es decir, que para entre comillas ahora tipificar, no podría decir tipificar, porque tipificar es restar la media y dividir entre la desviación típica. Lo que tendría que hacer aquí es asemejar, sería la palabra. Multiplico por n y divido entre sigma cuadrado. Es decir, multiplico en las tres partes por 30, porque me dicen que las muestras son de tamaño 30, y divido entre la varianza de la población, que veis que es 100. La cuenta que me queda entonces es cuál es la probabilidad que una G cuadrado con 29 grados de libertad, uno menos, deja entre 17,1 y 42,6. Y eso ya es fácil. Me voy a mi formulario, a la tabla de la G cuadrado, página 40, me voy a los grados de libertad, que son 29, y veis que para los grados de libertad 29 tengo que buscar los dos valores, el 17,1 y el 42,6. Me voy primero al más grande, me voy al 42,6. Busco el 42,6 y el valor es 0,95. Y le tendría que restar la que se acumula hasta el 17,1. Busco el 17,1 y el valor del 17,1, fijaros que no aparece, pero el más cercano es 0,05. Por lo tanto, la probabilidad sería 0,95 menos 0,5, es decir, 0,90. Con una probabilidad de 0,90, o también dicho, en el 90% de las muestras, la varianza muestral está entre 57 y 142. Otro ejemplo. En una población me dicen que la variable motivación se distribuye como una normal, cuya media no me dicen y la voy a necesitar como voy a ver, y una desviación típica 3. Si se extrae una muestra aleatoria de tamaño 120, fijaros que n es 120, un número grande, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cuasivarianza con valores comprendidos entre 6 y 8? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Pues lo que yo tengo que saber es que en este caso el estadístico para la cuasivarianza es n-1 por s cuadrado n-1 entre sigma cuadrado, que se distribuye como una G cuadrado con n-1 grados de libertad. Pero tengo que saber también, que es justamente lo último que viene en la página 19, que cuando la n es mayor que 100, fijaros que viene eso en negrita, cuando la n es mayor que 100, y aquí lo es, porque la n vale 120, se puede aproximar a la normal 0,1 haciendo todo este proceso que viene aquí tan feo, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues lo primero es escribir lo que me piden. Me piden que cuál era la probabilidad de que la cuasivarianza muestral, es decir, s cuadrado 119, n-1, esté entre 6 y 8.
¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues asemejar. No puedo decir la palabra tipificar, porque tipificar en realidad es restar la media y dividir entre la desviación típica. ¿Qué tengo que hacer entonces mirando el paréntesis? Pues lo que tengo que hacer es, mirando el paréntesis, tengo que multiplicar por n-1 y dividir entre sigma cuadrado. Fijaros qué es lo que hago. Tanto el 6 como el s cuadrado 119 como el 8, los tres ingredientes, primero los he multiplicado por 120 menos 1 entre 9, dividido entre sigma cuadrado. Sigma cuadrado que como veis sería 9. Después le tengo que restar n-1 y abajo tengo que poner la raíz cuadrada de 2 veces n-1. Es un poco engorroso de hacer las cuentas, pero de esa manera consigo trasladarlo a una normal 0,1. Tendría que calcular cuál es la probabilidad que una normal 0,1 abarca en el intervalo que va desde menos 2,56 hasta menos 0,86, que mirando en las tablas queda 0,1897, ¿vale? Y hasta aquí sería todo. Os tenéis que quedar cuáles son los principales estadísticos muestrales, que son la media muestral, la proporción muestral y la varianza y la cuasivarianza muestrales, y saber cómo se pueden calcular probabilidades de ellas conociendo sus distribuciones en los diferentes casos que se me pueden plantear. Y hasta ahí es todo lo que me faltaba por explicar del tema 9. Venga, muchas gracias.